que le llamamos los objetivos del milenio, que se crearon en los años, en el 2000, en el año 2000. Y este tenía un componente muy bajo en cuanto a lo que significan los objetivos ambientales. Los ODS tienen digamos, un 30% de objetivos que tienen que ver con temas del medio ambiente. Por lo tanto, pues sí, tienen mucho impacto, tienen mucha fuerza. Y uno de estos dos es justamente el 15. Digamos que el 15 y el 14 son complementarios, en virtud de que ambos tratan sobre la protección de ecosistemas. Solamente que el 14 es sobre ecosistemas marinos y el 15 es sobre ecosistemas terrestres. Entonces, en todo este trabajo que se ha hecho a partir del objetivo 15, se ha creado también un informe recientemente que se llama Hacer las paces con la naturaleza, que es un informe que elaboró el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y justamente hace una referencia de cómo ha sido el impacto humano sobre los ecosistemas terrestres desde un principio. Entonces, yo lo recomiendo mucho. Si puedo, ahí en un ratito les puedo poner el artículo el informe del Programa de Naciones Unidas, que es un informe muy científico sobre el tema de impacto ambiental humano. Y básicamente el impacto ambiental humano lo pone en el tema de la agricultura. O sea, es como uno de los grandes ejes que van en relación con el ODS 15. A menor agricultura correctamente llevada, mayor destrucción de ecosistemas. Entonces siempre tenemos que ver esa vinculación entre una y otra. Y bueno, empezamos con esto, la definición del objetivo número 15, ecosistemas terrestres. Nos dice que el objetivo 15 pretende impulsar un uso sostenible de los ecosistemas terrestres, principalmente a través de la lucha contra la deforestación y la degradación del suelo, adoptar medidas para conservar la diversidad biológica, protegiendo las especies animales y vegetales amenazadas y combatiendo la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas. Este es el marco general del objetivo número 15. Son muchos elementos interesantes que iremos desglosando poco a poco, pero en principio es importante tener estos horizontes, porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, el objetivo hace referencia justamente a el tema que tiene que ver primero que nada con la deforestación y degradación de suelos. Y la deforestación y degradación de suelos está íntimamente ligada con la agricultura de monocultivos, con la agricultura, digamos, de estos mega commodities o mega cultivos que después van a ir afectando o que afectan el medio ambiente o los ecosistemas, destruyen ecosistemas completos en la necesidad, por un lado internacional, de sus productos, por ejemplo, el aceite de palma, que es uno de la palma africana exactamente, esa carne. Y por otro lado, es la misma, la palma africana, el producto de la palma africana es el aceite de palma, exactamente. Entonces, esta tiene un impacto tremendo, por ejemplo, para ecosistemas en el sudeste asiático, que literalmente empiezan a ser destruidos, a islas enteras de selva, con todo lo que corresponde a ello. Y bueno, lo vamos a ver un poco más. ¿Qué son los ecosistemas? Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos independientes que comparten el mismo hábitat. Es decir, un ecosistema es un territorio que tiene una temperatura específica, que está a una altitud determinada, y todas las relaciones de animales y vegetales que conviven en esa cadena trófica, ¿sí? Todo organismo vivo
que justamente es endógeno de un territorio, que es específicamente de un territorio y que convive con una serie de plantas y de animales que generan un encadenamiento trófico, un encadenamiento de vida y que justamente es único. Es decir, puede haber ecosistemas, ya lo vamos a ver ahorita, como selvas, bosques, pastizales, etcétera, pero están en esa íntima relación, plantas y animales. Ajá. Y entonces, si por ejemplo sucede también una planta se introduce de manera exótica en un ecosistema, en una cadena trófica, puede invadir o destruir un ecosistema o una cadena trófica en virtud de que puede que no encuentre rival esa especie. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de que estamos pensando en cómo, o yo diría, pensemos en todas las especies invasoras que en virtud de el comercio internacional o han introducido a lo largo de 200 años, pues los países y ahora las empresas multinacionales, porque lo hacen en virtud de tener necesidades de terreno para cultivo, sin importarle históricamente los ecosistemas. Entonces, eso es una cosa que es importante. Los tipos de ecosistemas, por ejemplo, los ecosistemas terrestres, al menos en México, se pueden agrupar en varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, bosques, zonas altas, frías, selvas, zonas bajas, calientes, lluviosas, matorrales, manglares. Por ejemplo, los manglares tienen toda una tipificación específica por la humedad, por el terreno de agua salada, incluso de agua dulce, y tienen unas especies específicas que habitan ahí, ¿no? Otras son de, por ejemplo, de vegetación hidrófila, otros son de pastizal natural, vegetación halófila, y así tenemos diferentes ecosistemas dependiendo específicamente de la altitud, la humedad, y obviamente al tener la altitud en cuenta también tenemos que ver el frío o el calor. Y eso históricamente a lo largo de toda la evolución humana, digo la evolución de la Tierra, ha ido generando específicamente, digamos, plantas que viven en ese lugar exclusivamente, animales que viven en ese entorno específico y elementos de la naturaleza como ríos, como lagos o como océanos, o la combinación de océanos y ríos. Herbicida. No. ¿Perdón? Míralo como herbicida. Humedales, exactamente, Carlos. Y entonces esta interrelación es lo que genera un ecosistema. Entonces debemos de tomar muy en cuenta esto a la hora de que pasemos ya a las problematizaciones. Ahorita lo único que estamos viendo es como específicamente describir qué es un ecosistema y ya después iremos a lo que significa ya la parte más de la problematización de estos. Entonces, nos dice el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, en este informe que les comenté de hacer las paces con la naturaleza, que como los 4 grandes problemas de los ecosistemas son la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de tierras producto de la agricultura industrial, lo que le llamábamos los monocultivos, y también la contaminación de aire y agua. Es decir, todos estos elementos no son elementos aislados, no son elementos separados, son elementos concatenados que al final de cuentas van a ir generando problemas en los ecosistemas en virtud de pues, la mano del hombre, es decir, cada vez más la mano humana en territorios, dice el informe del PNUMA, que ya una cuarta parte de todos, de todos la Tierra, de toda digamos, lo que es la masa terrestre, no está invadida por la mano humana. Es decir, no le ha metido mano la especie humana. Entonces eso, pues obviamente genera que 3/4 partes de la Tierra han sido modificadas por
la mano del hombre y por las necesidades agropecuarias e industriales que van generando estas modificaciones ecosistémicas y que van generando desertificación, erosión de los suelos y, por supuesto, pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Cuando hablamos de biodiversidad, tenemos que pensar que es justamente existe una relación intrínseca entre ecosistema y biodiversidad, puesto que la biodiversidad es la diversidad biológica que se encuentra justamente eh, dentro de un ecosistema. Es decir, la diversidad biológica refiere a las plantas, a las subespecies de plantas, a los animales, a las diferentes especies de animales y a todos los organismos, microorganismos que se encuentran justamente en este equilibrio de vida. Exactamente, Carla, diversidad de vida. Y bueno, ahora pasaremos a ver lo que es la desertificación, Giovanna. En un momento pasaremos a eso. Y bueno, solo como algunas información que nos menciona, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice que son cruciales los próximos 10 años para políticas sostenibles. Se deben de buscar consensos para reducir emisiones de dióxido de carbono en un 45% de aquí a 2030. Armonizar las regulaciones medioambientales, ¿no? Y los tratados internacionales ambientales, hacer su aplicación obligatoria y eficaz. El problema que tienen muchas veces los tratados de medio ambiente es que al no existir una institución, digamos, como el Consejo de Derechos Humanos u otras instancias que tienen mayor obligatoriedad, un mayor sentido de obligatoriedad a nivel internacional, los convenios internacionales de medio ambiente tienen, digamos, como que queda a mano de que los estados deseen cumplirlos con una mayor fuerza y que tengan que mediar sobre los intereses económicos que finalmente están en el fondo del asunto de por qué no se dan o no se llevan a cabo de manera correcta la implementación de los tratados internacionales. Entonces, bueno, dos datos extras que son importantes también, es decir, que más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas. Ajá. Solamente 3 cereales, el arroz, el maíz y el trigo, proporcionan el 60% de la ingesta energética. Y si así nos vamos, por ejemplo, muchos de en las comunidades indígenas, sobre todo en las comunidades indígenas, el consumo, la ingesta de productos vegetales es muchísimo más grande que el que tenemos, por ejemplo, en Occidente. Uh-huh. Las comunidades quechuas, aymaras, mayas, sí tienen una ingesta muy, muy alta de vegetales y de cereales. Entonces, bueno, eso es importante. Luego dice aproximadamente el 80% de las personas que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo dependen de medicamentos tradicionales basados en plantas para la atención básica de la salud. Me ha tocado vivirlo, he estado en comunidades indígenas en la zona maya quiché de Guatemala y en la zona maya de México, y en la zona de Oaxaca. Trabajé en un tiempo en la reserva de la biosfera de Cuicatlán, en el estado de Oaxaca. Y justamente ahí lo que me tocaba ver, y es una cosa muy linda, muy bonita, estábamos trabajando para un proyecto del BID hace muchos años, y lo que estaban ellos haciendo era un inventario de plantas medicinales en lengua cuicateca, específicamente en la lengua original. ¿Por qué? Porque una planta que tiene un nombre en castellano, en español, no necesariamente hace referencia a el factor benéfico que tiene para la salud. Por ejemplo, la manzanilla se llama manzanilla en Castilla, en español, y puede tener un nombre como de planta para la panza en alguna lengua indígena. Entonces, el hecho de que quisieran rescatar este inventario de plantas medicinales en lengua original ayuda mucho a poder conocer los beneficios que tienen las plantas medicinales.
Y efectivamente en la zona, por ejemplo, Maya, en la zona Maya Alta, donde estaba yo en Palenque, las comunidades tienen un solar, que es una zona como de un huerto urbano, y en esa parte de los huertos urbanos, la mayor parte de la gente justamente tiene ahí una serie de plantas medicinales que utiliza cotidianamente. El epazote lo utilizan, por ejemplo, para desparasitar a los niños, para desparasitar a las personas, y luego tenemos el diente de león, el orégano, una serie de plantas que tienen una impresionante capacidad. Entonces, la gente no acude al doctor porque, bueno, aparte en muchas comunidades no acuden al doctor o no hay ni siquiera médicos. Entonces, eso pues hace que también sea mucho más complejo. Entonces, el hecho de ir modificando o limitando la diversidad biológica también tiene una afectación directamente sobre la salud. Bueno, entonces, ¿cuáles son las metas del objetivo número 15? Por ejemplo, para la 15.1 para 2020 ya se pasó, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, humedales, montañas y zonas áridas. Luego también el 15.2 dice para 2020 promover la gestión sostenible de los bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Bueno, ya le quedamos mal a ese ODS porque no lo logramos, pero bueno, lo importante, como ustedes saben, es que es un horizonte temporal. Es decir, es como como dicen la utopía, ¿no? ¿Qué es la utopía? Bueno, pues es caminar 3 pasos y tener 3 pasos adelante la utopía, pero es lo que nos guía hacia un caminar hacia adelante. Luego el 15.4 nos dice, para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, para mejorar la capacidad de proporcionar beneficios para el desarrollo sostenible. Esto tiene una visión un poco más económica, es decir, que tiene una dependencia también económica, pero bueno, eh, lo quería dejar aquí claro. Luego el 15.5, adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica. O sea, ya les está quedando clarísimo lo que trata el ODS 15, las metas del ODS 15. Luego está, dice, algunas me las salté porque consideré que no eran vitales para la exposición, pero ahí está. El 15.7, adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la oferta ilegales de productos silvestres. Ustedes saben que existe toda una gran gama de eh, 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 demandas y ofertas de productos silvestres. No vayas tan lejos, simplemente si te sales aquí a la ciudad de Guadalajara, en las afueras de Guadalajara, donde yo vivo, empiezas a ver tráfico de especies, por ejemplo, de pericos, de aves, en la salida de la ciudad, ¿no? Entonces, es decir, ya desde las afueras de la ciudad, ya no digas si te vas a territorios, por ejemplo, de la zona sur, de la zona costa, hay un tráfico impresionante de especies. Eh, Igual pasa en la carretera de Veracruz, estoy seguro que sí. Luego, por ejemplo, claro, en la carretera de Veracruz me acuerdo que hasta iguanas, me acuerdo que había. Luego dice, para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar especies prioritarias. Esta parte es muy interesante porque yo les decía que cuando está un ecosistema o una cadena trófica en equilibrio, si introducen especies exóticas invasoras, puede, pueden suceder 3 cosas: que se adapte al ecosistema, 2, que invada, al no tener rival en la cadena trófica, puede comerse o puede destruir la cadena trófica.
generando que haya una especie que tenga más y otra que desaparezca. O tercero, que el mismo ecosistema lo elimine. A la larga, al haber un ciclo, lo elimina, ¿no? Pero entonces, esto es el riesgo que corremos generalmente al introducir una especie exótica invasora. Hay un caso muy, muy bueno, si ustedes pueden ver ese documental, se lo recomiendo mucho, que se llama La pesadilla de Darwin. Es un documental que se hizo en el lago de Tanzania, donde justamente se refiere a que la Unión Europea, pues ya saben, la problemática del hambruna, estaban muriendo todos pues, una población al lado del lago de Tanzania, y la Unión Europea se reunió con su sabiduría y todo, y dijeron, necesitamos eliminar el hambre en este lago de Tanzania, en las comunidades aledañas al lago. Ah, perfecto, introduzcamos una especie nueva que se llama perca del Nilo, y metemos la perca del Nilo en el lago de Tanzania, crece, se fortalece la especie y vamos a darle de comer a toda esta población que ya va a estar muy nutrida y feliz, alimentada. A lo largo de los años, resulta que la perca del Nilo destruye todo el ecosistema acuático del lago, definitivamente todo. Era una especie invasora abusiva, destruye, se come todo, e incluso se empieza a comer entre ella. Los más grandes empiezan a comer a los más chicos, convierten hacen inerte el lago. Por supuesto que la población tampoco estaba feliz porque no estaban comiendo perca, puesto que salió un Vivanes por ahí que decidió empezar a comercializar la perca del Nilo, y tenía una empacadora específica que empezaba a mandar la perca del Nilo al mercado europeo y al mercado ruso. Ajá. Entonces, algún Vivales logró que este pescado se vendiera muy bien en el mercado de Europa y en el mercado y en otros mercados. Entonces, al final de cuentas, desaparece la vida en el lago, la gente vivía de la pesca en el lago, desaparece la pesca en el lago, desaparecen las especies, el ecosistema se destruye y la gente sigue sin comer. Entonces, eso puede llegar a suceder en esta parte. Por eso es muy importante tener en cuenta este tema de las especies exóticas. Y luego dice, para el 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de pobreza y la contabilidad. No me acuerdo qué decía al final, pero bueno. Aquí es importante entonces, esta parte dice aquí Santiago Escobedo, aquí en una parte de Chiapas, déjame ver lo que dice. Aquí en una parte de Chiapas, pasó con el pez diablo, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, hay que ver si el pez diablo, quién introdujo el pez diablo, cómo llegó el pez diablo también allá a Guatemala, Carla. Coméntanos ese asunto. Bueno, ahora bien, vamos a empezar así, Giovanna. Aquí ya vas a tener la información de lo que es desertificación. La desertificación es cuando un territorio empieza a morirse el suelo de un territorio, empieza a perder sus características hídricas o sus capacidades hídricas, los suelos se empiezan a secar, empiezan a dejar de tener vida y a la larga se convierten en desiertos. ¿Cuáles son los factores que llevan a una desertificación? Por supuesto, el hecho de que no tengan naturaleza, es decir, que no tengan árboles. Los árboles y las plantas hacen un proceso de filtración de agua en los suelos que genera que los suelos tengan vida. Al tener vida, al no tener la exposición directa solar, generan también vegetación abajo, y entonces se regula la humedad promedio del territorio a partir de, digamos, la copa de los árboles genera, digamos, que se pueda mantener la humedad en el territorio y eso genera vida. Ajá. Entonces, una desertificación es que no hay árboles, no hay vegetación, se erosiona el territorio
llueve y se va, digamos, no tiene capacidad de absorción el suelo y se va. Entonces, a la larga son tierras secas. ¿Cuáles son estos factores? Dice, 2.600 millones de personas dependen directamente de la agricultura, pero el 52% de la tierra utilizada para esta se ve moderado, severamente afectada por la degradación del suelo, generalmente por especies de monocultivos. ¿Sí? Los monocultivos van generando a lo largo esto. Luego, la pérdida de tierras cultivables se estima en 30 o 35 veces la tasa histórica, lo que se ha perdido de tierras cultivables. Debido a la sequía, saben que han cambiado los ciclos también de lluvias, y la desertificación. Y se pierden 12 millones de hectáreas cada año, 23 hectáreas por minuto. En un año podrían haberse cultivado 20 millones de toneladas de granos. Hay que pensar, por ejemplo, en cuántas, en una hora que estemos aquí charlando, multipliquemos 23 hectáreas por 60 y veremos en esta charla que hemos tenido cuántas hectáreas se perdieron por culpa de esa desertificación. Y bueno, entonces, a ver, dice Grace y Bray, vamos a ver qué dice aquí este comentario. La importancia de generar conciencia entre nuestra población, exactamente, Betty. Luego dice, 74% de los pobres son directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel mundial. O sea, también aquí hay un tema muy interesante porque quienes sufren y quienes viven con mayor intensidad los procesos de desertificación y erosión de la tierra no son las poblaciones ricas que viven en unas excelentes condiciones y que simplemente van al supermercado y traen el producto. Y si hay un producto que compraban que venía de México y ya hubo un problema en México con esa especie, pues simplemente en ese mismo mercado, ese Walmart en Las Vegas, donde vive una persona que le gusta mucho comprar aguacate, pues en vez de comprar aguacate mexicano, pues Walmart va a decir, ahora le voy a comprar paila a Perú, y entonces empiezan a comprar. Y esa persona no se va a dar cuenta que hubo un problema a lo mejor en el aguacate mexicano y que ahora simplemente se está exportando de otro país. Quienes generalmente sufren y viven estos mayores problemas son los campesinos, las poblaciones campesinas de origen. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Otro dato importante de la certificación es que alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de indígenas en América Latina, ¿no? Entonces, fíjense ustedes nada más, seguramente muchos compañeros, compañeras que nos visitan aquí de América Latina nos pueden comentar estos temas, es decir, existe una dinámica, una tendencia que generalmente los territorios de mayor biodiversidad o donde está más protegida la biodiversidad, generalmente son poblaciones indígenas. Eso lo vemos aquí en México, por ejemplo, en las selvas, en Chiapas, en la selva lacandona, pero lo vemos también en otros territorios, por ejemplo, en el Amazonas, en la parte del Amazonas ecuatoriano, peruano, colombiano, venezolano y por supuesto brasileño. Los bosques albergan al más del 80% de todas las especies terrestres de animales, plantas e insectos. Cuando estamos hablando de bosques, nos estamos refiriendo a todas estas masas forestales que puedan ser de alto de zonas bajas. Es decir, también nos referimos a bosques cuando hablamos de las selvas, como las selvas lacandonas o amazónicas. Es decir, la biodiversidad de especies está en los bosques. Y luego entre 2010 y el 2015, el mundo perdió 3.3 millones de hectáreas de áreas forestales. Este dato sí es para que te pongas triste, Giovanna. 3.3 millones de hectáreas de áreas forestales se han perdido en estos últimos años. Ahora tendremos que tener el dato de 2015 a 2023, ¿cuántas se han perdido? Las familias rurales pobres dependen de los recursos comunes y se ven especialmente afectadas por su agotamiento. Es decir, lo que les decía, no es lo mismo
una persona, por ejemplo, quechua, que vive en su territorio y que ve modificado el clima, la temperatura, la humedad, los ciclos de agua, lo va a vivir muchísimo más afectado que una persona de una gran ciudad. Entonces, esta parte es importante que la tomemos en cuenta. Ahora, ¿cuáles son como los elementos que se deben de considerar en el tema de la degradación de tierras por la agricultura? Punto número 1, se deben regular a nivel internacional los abonos nitrogenados. Estos abonos nitrogenados que se utilizan para darle mayor fuerza a las plantas afectan ecosistemas terrestres y acuáticos. Generalmente los ecosistemas acuáticos también se ven mucho más afectados por los procesos de eutrofización que se generan a partir de estos abonos. Se deben regular también el papel de los estados en la generación de campos de monocultivo que erosionan severamente las tierras y limitan sumideros de carbono. Siempre tenemos que tomar en cuenta que la tierra en sí mismo era un sumidero de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que había un ecosistema entre la producción de CO2 y la capacidad regenerativa de la tierra para absorber el CO2 y generar oxígeno. Cuando se empiezan a perder los bosques y selvas y se empieza a producir más CO2 por la actividad humana, entonces se empieza a generar esta capa, digamos, atmosférica, que va a ser lo que posteriormente le vamos a llamar el efecto de invernadero, de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que esta sobreexplosión de emisiones de gases de efecto invernadero, como le llamamos GEI, hace que los rayos solares entren y no puedan regresar hacia afuera y generen un efecto, por eso se le llama efecto invernadero, porque se va calentando más la Tierra y es a lo que le llamamos calentamiento global y que ahora lo denominamos cambio climático. Entonces, cuando estamos hablando del tema de deforestación y de pérdida de bosques, necesariamente siempre tenemos que estar pensando en que cada bosque perdido, cada hectárea de bosque perdido, tiene un efecto inverso sobre el cambio climático y por lo tanto sobre la menor producción de oxígeno y mayor producción de CO2. Entonces, a mayor CO2, mayor calentamiento global. Bueno, entonces, siempre entonces estamos relacionando el tema de pérdida de biodiversidad y cambio climático. Son elementos intrínsecos que van completamente relacionados. Se debe regular también el uso de pesticidas y herbicidas en la agricultura que erosionan suelos y envenenan mantos freáticos, causando daños a la salud humana y a la salud de las especies y eliminando la posibilidad de regeneración de ecosistemas. Es decir, si tú tienes un territorio de un bosque que tiene digamos, que recibe, digamos, el agua de un territorio que está envenenado por la agricultura, por pesticidas y herbicidas, a la larga, ese bosque va a sufrir daños irreversibles. Lo primero que va a pasar es que va a perder la diversidad biológica del acuífero, pues, de lo que es el río o el lago donde está. Pero posteriormente va a ir generando envenenamiento de todo ese ecosistema, porque los pesticidas y herbicidas no se eliminan de manera natural en las fuentes hídricas, es decir, en un río o en un lago. Entonces generan problemas de envenenamiento, como algo que está pasando aquí en Jalisco, en mi tierra, que es un lugar que se llama San Pedro Ixticán, que está en la ribera del lago de Chapala, en un municipio llamado Mezcala, que recibe grandes emanaciones de pesticidas y herbicidas que se utilizan para el cultivo de agave, que es una planta que se produce para el tequila. Entonces, al final de cuentas, quienes pagan son los pueblos, las poblaciones más afectadas, más pobres, porque son las que tienen mayor exposición también a estos pesticidas y herbicidas. Pero en el fondo del asunto,
los ecosistemas se están también perdiendo y se está generando destrucción de la biodiversidad. Entonces, y esto no está regulado de una forma eficiente. Al menos yo tengo conocimiento que en Perú, en Ecuador y en México no se está haciendo de manera eficiente esta regulación de pesticidas y herbicidas. Y luego otro problema grave y pues muy lacerante, pues todos ustedes lo saben, es terrible el tema de la caza furtiva, el tráfico de vida silvestre. Pues a veces cuando hablamos de tráfico y de caza furtiva siempre estamos pensando en África, pero no. En América Latina tenemos una cantidad impresionante. Mira, a ver, esto de Miranda está interesante. En el pueblo de Domingo solo utilizan bioinsumos orgánicos y también lombriz roja para mejorar los suelos por el cuidado de este y de ecosistemas que tienen premio nivel. Ah, wow. ¿Cómo se llama el pueblo de donde vienes, Miranda? Sería interesante conocer ese caso. A ver si al ratito nos lo platicas, Miranda, ya que abramos una especie como de diálogo. Bueno, entonces dice, la caza furtiva, fíjense ustedes, continúa San Antonio de los Macedo, ¿en dónde? San Antonio de los Macedo, ¿pero dónde es eso? En mi país. Fíjate, eso es lo que yo he sabido, Junior, para Talpa, pero es aquí en Jalisco. Bueno, ahorita me platicas, Miranda. Eh, claro, casi 7,000 especies de animales y plantas fueron denunciados como parte del comercio ilegal en 120 países. O sea, se sabe que, por ejemplo, en toda la parte del Amazonas, de la franja, digamos, nororiente del Amazonas, tiene un tráfico de especies impresionantes, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a la parte andina, también existe una capacidad de razas de animales que están siendo, digamos, eh, robadas, y en México pues no se diga, como tú decías, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, tienen una impresionante capacidad de venta de animales y especies furtivas, y muchas de estas especies están en peligro de extinción, que ese es el mayor problema. Fíjense, de las 8,300 razas de animales conocidas, el 8% está extinta y se ha extinguido en los últimos 30 años, y el 22% está en peligro de extinción. Ajá. Luego bien, mi estimado Bruno, qué gusto saludarte, amigo. Qué bien verte por acá, me da muchísimo gusto. Entonces decíamos, de las más de 80,000 especies de árboles, menos del 1% se han estudiado para su uso. Entonces, tenemos que ver eso. Sí, es muy importante. ¿Qué significa eso de 80 y 20%? Imagínate que estas 8,300 especies significan el 100% de los animales, de las especies inventariadas. Este 8%, casi un 10% ya, ha desaparecido en los últimos 30 años, de este 100% que son 8,300. Y digamos, de ese 80%, 90% que queda, 22% está en peligro de extinción, sobre el 100% que son las 8,300 especies. Entonces, te puedes dar cuenta cómo, exacto, ese es un buen dato, solo lo que está inventariado, porque ahora tenemos que pensar en que también habrá especies que nunca se inventariaron y que van a desaparecer o se van a extinguir. ¿Por qué? Porque no ha podido, el tema de la adaptación climática es un tema gravísimo, porque las especies no alcanzan a adaptarse al cambio climático. Entonces, el hombre es una especie, digamos, invasora que tiene la capacidad de adaptación impresionante, pero especies completas no alcanzan a adaptarse a los cambios de los ciclos de la temperatura y a los cambios de los ciclos, sino ellos tienen un relojito, como un relojito van generando sus procesos de vida, de muerte, de reproducción, y muchas veces si les cambias la temperatura en los ciclos de reproducción, es cuando estamos pensando que puede haber, digamos, que no se adapta y entonces no logra cumplir su ciclo de reproducción, y por supuesto que tiene una pérdida
que va siendo permanente, constante y paulatina a lo largo de los años hasta que la especie se extinga. Caso característico en México, la vaquita marina, ¿sí? Que es una especie que no se pudo adaptar. Es una especie muy, muy bella que está en el norte del país, en la zona, digamos, del Golfo de Cortés, en Baja California, y que, pues, desgraciadamente la pesca irracional, ha generado que la vaquita marina vaya desapareciendo y que ya queden muy pocas en vida. Bueno, entonces, otro elemento, eso sí no los conocía, los opompos de mayo. A ver, déjame ver qué dice esto de los opompos de mayo. Ya no son de mayo, ahora son de junio y han disminuido. Claro, los opompos de mayo me imagino que es lo que nosotros le llamamos aquí en México la flor de mayo. Yo, de hecho, tengo 2 flores de mayo aquí en el jardín de tu casa. Bueno, entonces ahora, pérdida de biodiversidad. Proporcionar espacios exclusivos para la naturaleza. Frenar la modificación del uso de suelo diferente, es decir, a mayor modificación de uso de suelo, es decir, por ejemplo, lo que pasa aquí en Jalisco, que de pronto dicen, bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos un bosque que se llama el Bosque de la Primavera, que se supone que es uno del pulmón más importante de la ciudad, pero estos terrenos que tendrían que ser terrenos de protección ambiental de un bosque, les han permitido modificar el uso de suelo. ¿Para qué? Para que empiecen a cultivar agave, que es esta planta que les digo, y por otro lado aguacate, que es esta especie que en Perú le llaman la palta. Entonces, ¿qué va pasando? Que se va quemando, se va modificando el uso del suelo, vamos perdiendo bosques y vamos terreno. Fue un escándalo hace unos años cuando se supo que había dentro del Bosque de la Primavera tierras erosionadas para sembrar agave. Tú dices, ¿por qué están sembrando agave dentro del Bosque de la Primavera? Es una cosa tremenda. Luego, la sobreexplotación, la contaminación, los monocultivos y especies invasoras, ya hablamos de eso. Mejorar la gestión de áreas naturales protegidas, abandonar las subvenciones perjudiciales del medio ambiente, fomentar una cultura para internalizar los costos ambientales. Eso es muy importante. A ver, Betty, muy, muy interesante tu comentario. Dice Betty, dice mi querido Iván León, qué gusto verte por aquí, amigo. Es un placer. Dice, la especie humana es el mayor depredador en el planeta Tierra, es capaz de acabar en su misma especie por sus acciones. Eso sí sorprende que cultiven ahí agave. Sí, polinicemos el conocimiento. Go, go. Buenísimo, gracias, compañeras. Bueno, y por otro lado, déjenme tomar tantita fruta porque parecía no se me seque la garganta. Mm. Y de lo que no hemos hablado y que es muy importante y que seguramente más de 3 compañeras aquí lo tienen muy claro, yo no lo puse en la lámina, es el tema de la polinización. Ujú. El papel que tienen las abejas en la agricultura. Estaba leyendo esta mañana un dato de la ONU que decía que el 75% de la agricultura, o sea, el 70% de la producción de la agricultura depende de la polinización de las abejas. Ajá. Entonces, si ellas desaparecen, desaparece la producción agrícola. Ajá. Entonces, exacto, como dice Giovanna, en el momento en que desaparezcan las abejas, la vida humana ya no va a tener la capacidad de poder producir como tiene actualmente la producción agrícola. Entonces, eh, eh, sabemos perfectamente bien cómo se está dando esta degradación, esta pérdida acelerada que ha habido de las abejas en los últimos 30 años, y en el fondo del asunto, la especie humana se está, digamos, dando un tiro de gracia, se está auto acabando en el momento en que estemos acabando con las abejas. Entonces, es muy importante. Yo creo que esto de los conocimientos que se deben de polinizar más
el tema de el papel tan maravilloso y estratégico que tienen las abejas en la producción agrícola y que finalmente si acabamos con ellas estamos acabando con nosotros mismos como especie. Gracias por poner el tema sobre la mesa, estimada Giovanna. Bueno, la contaminación del agua. Decíamos que el uso de abonos, fertilizantes e insecticidas en la agricultura, que se debe de buscar con mayor disciplina, que las industrias tengan plantas de tratamiento de aguas para limitar las cargas de aguas industriales, que pueden ser altamente venenosas, ¿sí? Mucha gente, por ejemplo, en Jalisco, justamente en mi país, eh, en la parte de los altos de Jalisco, por ejemplo, la gente toma agua sin saberlo que tiene arsénico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no tienen una capacidad de limpieza de las aguas, producto de la actividad agropecuaria e industrial, y termina generando una afectación no solamente para los seres humanos, sino también para todos los animales y plantas que viven en los ecosistemas limítrofes. Luego se debe buscar mecanismos de captación de aguas pluviales y un marco de regulación internacional que busque obligatoriedad de políticas públicas para el manejo y el uso de aguas. Y bueno, pues obviamente también tenemos que pensar que ahí las acciones tienen que ser multiactor. No podemos dejarle a nadie solamente una sola responsabilidad, como antes pensábamos, ¿no? En los gobiernos que lo hagan, no. También lo tienen que hacer las empresas. Es muy importante que las empresas se metan en el carril, que se metan fuertemente, ajá. Pero también las comunidades, porque las comunidades también tienen un papel, tanto en la producción agrícola, tanto como en la producción industrial y en la contaminación. Es decir, no podemos tampoco poner en una visión de que todo lo que las comunidades campesinas e indígenas hacen está bien. No, no, tampoco los podemos entronizar. Las comunidades también tienen muchos problemas de contaminación ambiental, pero por ignorancia de lo que significa la degradación de suelos y el envenenamiento de los suelos. Utilizan pesticidas, por supuesto. Y yo me acuerdo en Palenque, cuando estaba yo en las comunidades allá cerca de una comunidad que se llama Lázaro Cárdenas, las comunidades indígenas tenían todos los suelos del pueblo llenos de plásticos, de plásticos de los refrescos, se consume mucha Coca-Cola y de sabritas, y la gente no sabía que los suelos no degradan los plásticos y por lo tanto entonces empezaban a acumularse los plásticos. Yo llegué a la comunidad y encontré los suelos completamente llenos de plásticos y las gallinas y los guajolotes comiéndose incluso lo que quedaba de esos pedazos de plásticos, ¿no? Entonces, el papel de las comunidades también es importante, ¿sí? Bueno, ¿qué deben hacer? Por ejemplo, los estados deben actuar de forma audaz ante instituciones internacionales de medio ambiente. Hay una gran dificultad para generar acciones de impacto en temas como cambio climático, biodiversidad, protección de los bosques, políticas referentes a monocultivos, acciones para limitar el uso de abonos químicos en la agricultura, políticas que limiten la destrucción de manglares y océanos. Y el papel de los manglares, creo que también alguien por aquí lo comentó en el chat, es muy importante. La generación de un Foro Mundial de Desarrollo Sostenible para darle seguimiento a los ODS. Algunos dicen que algunos estados no están comprometidos, ¿no? Claro, hay muchos estados que no están comprometidos, tienes toda la razón. Eh, Seguimiento a los ODS, por ejemplo, y es un gran elemento de diplomacia para América Latina, ya que somos una región que tiene una influencia global en el tema medioambiental, no solamente por la selva amazónica, sino las grandes selvas y territorios que nuestros países tienen, que somos biodiversos, ¿no? Por ejemplo, Perú, Colombia, Ecuador, son países que son megadiversos y que tienen una importancia mayúscula en la producción de CO2, Guatemala por supuesto también, y que tienen unos territorios impresionantes de selvas y bosques,
¿sí? Bueno, es importante que sepamos que sí existen tratados internacionales para la protección de los ecosistemas. No es que no haya nada, es que están ahí, pero no los cumplen. Está la Convención Internacional para la Diversidad Biológica, la CDB, la Carta de la Tierra, la Declaración de Río de Janeiro, la Convención Internacional contra la Desertificación de la ONU, la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Montreal, recientemente agregado el Acuerdo de Escazú. Me acuerdo que en una sesión primera que tuvimos aquí se comentó justamente con Graci el Acuerdo de Escazú, que bueno, de hecho sé que un compañero va a dar pronto el tema de Acuerdo de Escazú. No sé cuándo sea, recuérdanos ahorita cuándo va a ser, estimada Graci, cuándo tenemos la sesión para verlos. Bueno, eso sería de mi parte todo para poder ya hablar. El 11 de marzo creo. Pues entonces ya fue, o sería hoy, no sé. Bueno, ahorita lo platicamos. Nada más como para ir abriendo. A las 12 es al ratito. Hoy es en un ratito más. Perfecto. Bueno, entonces, nada más entonces, dices que es a las 11. mm, a la 1, dice Gracia, hora de Ciudad de México. Importante lo que nos comenta Gracia. Bueno, ahí tienen mi correo electrónico, agenda2030.cdh@gmail.com. Por supuesto que esto es nada más como para ir Aguante, abriendo perdón. boca. Perdón, ¿Le es pueden para aguantar? ir abriendo boca y para poder ya dejar hacer un diálogo, ¿no? Es nomás un poquito de base para ir abriendo boca y para, si gustan, ir prendiendo sus cámaras para poder continuar así el diálogo de manera más fluida y abierta. Adelante, doctor Dionisio. Sí, nada más, ¿puede volver a poner de nuevo los contactos? Porque no lo alcancé a anotar bien. ¿Me puede ir a la última presentación, por favor? Claro que sí. Ujú. Carla, platícanos, ahora sí que ya estamos aquí, ya podemos platicar más a gusto. Pues si quieres abrir tu micrófono. Mira, aquí decía, Sí, envíalos. ahorita ya. Buen día. Buen día. Pues para mí es un gusto saludarlos y realmente, o sea, me alegra en mi ser el poder estar acá en estas charlas porque nos enriquece cada día y nos hace a comprometernos aún más en relación al cuidado y la protección de nuestros recursos naturales. Yo ponía el ejemplo en relación del pez diablo porque también debemos ver las aguas dulces, ¿verdad? Cómo se han contaminado y la depredación que ha sufrido los ecosistemas. Pues acá en Guatemala, uno de los principales afectados, pues ha sido el río La Pasión, que nace en Alta Verapaz y pasa por Petén. En Sayachay, el río La Pasión, al unirse con otro río, el río Salinas, forman el Usumacinta. Entonces, alguien trajo algún pez y lo tiró después, se aburrió de tenerlo, porque esa ha sido la única conclusión a la que se ha llegado. Y este pez, pues se come a todas las demás especies más pequeñas. Últimamente, pues se han hecho estudios y se ha logrado una manera de poder aprovechar el pez diablo para que las personas eh, ahí sí que lo pesquen, ¿verdad? Y se hace un tipo de harina después de este pez, que sirve de alimento como para otros animales. Pero sí realmente nos ha perjudicado en gran manera. Y otra de los monocultivos que afecta también mucho en Guatemala es tanto la palma africana como la caña de azúcar. Y la caña de azúcar, pues es uno de los principales responsables en cuanto a las abejas. Porque me comentaban hace algunos días en que ahí sí que han hecho la necropsia de las abejas, ¿verdad? Para establecer la causa del fallecimiento de las mismas y por los herbicidas o no sé cómo se llama exactamente porque yo no soy experta en esos temas, pero cuando tienen que fumigar la caña, porque si la caña florece,
pierde azúcar para después extraerle el azúcar, ¿verdad? Entonces la caña no debe florecer, entonces le echan esos herbicidas y todo ello para que la caña no florezca. Pero de vez en cuando, si sale alguna flor, llegan las abejas, chupan esa miel, pero esa miel ya está contaminada. Entonces las abejas, una de las causas de la muerte ha sido por cáncer. Entonces, si nosotros estamos consumiendo ese azúcar, entonces ya se puede imaginar el daño que nos está haciendo. Pues yo creo que no es tanto tal vez el daño del azúcar porque nos eleva eh, la glucosa a nosotros, sino que también en relación a tanta cuestión que se le tiene que echar, fumigar y todo, y está afectando también nuestra salud. Y las áreas protegidas también en Guatemala están sufriendo invasiones, ¿verdad? Entonces, hay una gran explotación de las mismas en cuanto a ganadería, es una narcoganadería por su proximidad. Yo estoy en el departamento de Petén y la proximidad que se tiene con México, lamentablemente, en relación al crimen organizado por el narcotráfico. Hay pistas clandestinas, el Estado no hace absolutamente nada. Las pistas están a la vista de todos, ¿verdad? Y por ello digo, el compromiso de muchos estados pues no está en favor de la protección ambiental. Muchas veces solo pueden dar un discurso, pero son pinceladas nada más. Pero que realmente estén comprometidos, nada que ver. Entonces, es lamentable ver cómo los ecosistemas están siendo afectados cada día. Bueno, muchas gracias por tu comentario, Carla. Vamos con Mateo y después tenemos a Adrián Figueroa. Adelante, Mateo, por Zacatipan. Hola, buen día. Mi nombre es Claudio Meléndez García. Por algún motivo hice un correo electrónico que es Mateo Zacatipan porque tenemos un proyecto que se llama Bibliocasa Cultura Espérides y se redondeó con 4,200 metros de parque y hemos estado sembrando árboles y poniéndole abono y todo ese tipo de cosas, cortando las ramas bajas, volviéndolas abono y ahora sí que colocando nuevamente y es una labor pues cansada, ardua, pero va dando frutos en 3 años ya, los árboles se ven ya bonitos. Me agradó mucho su plática porque hace la responsabilidad a las empresas que precisamente fabrican el plástico. Ahorita estoy sentado en una banquita porque vine a una situación y mire, aquí está un plástico que se utiliza para guardar salsa. Son 2 miligramos, 10 miligramos de salsa y es un plástico que se usó una sola vez. Y este tipo de situaciones son las que le llamamos de comida rápida. Entonces, aquí la importancia es que que la empresa dé dinero a la gente por regresar esas bolsas. O sea, y tenemos el mismo problema con las llantas. Las llantas, si las vende una marca u otra, dice yo te las recibo si me compras llanta nueva, pero no quieren recibir las llantas de otras marcas, ¿no? Entonces, la política gubernamental tiene que empezar a ser más estricta con este tipo de empresas, con todas las empresas, para que ellas sean responsables de los residuos que generan. Habló usted de Coca-Cola, Sabritas, aquí en México les llamamos marcas de la pobreza, ¿no? Digo México porque tuvimos a Rosario Robles que estaba combatiendo la pobreza, dando despensa de galletas y de Coca y de Pepsi Cola, ¿no? El grupo PepsiCo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de exigir a los gobiernos que exijan a las empresas y a la vez tenemos la responsabilidad de no comprar ya los productos de ellos, ¿no? En la medida que nosotros compramos la botella de agua, el envase de refresco, el aceite, en esa medida estamos dándoles más herramientas para que sigan dañando nuestro planeta. Saludos hasta Pues esto, Monclova. mandé. Saludos hasta Monclova con Raimundo.
Sí, sí. Bueno, pues sería todo mi comentario. Voy a seguir Muchas gracias, caminando de Mateo. regreso porque tengo que venir acá a una Seguimos en parte. contacto. Ay, muchas gracias. Vamos Sí, entonces sí, ahora sí gracias a con ustedes. Junior. Adelante, Junior. Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde Perú. Me pareció muy interesante el debate que hemos tenido hoy. Sobre todo el tema, bueno, voy a recalcar ese punto de algunas prácticas bueno, realizadas por algunas comunidades campesinas, ¿no? Acá, bueno, yo soy natural de la región Ancash, de la zona de Huaraz. En esta, bueno, alrededor de esta existen varias comunidades campesinas, centros poblados, etcétera. Y alrededor de estas, pues, antes predominaba una especie de árbol que era el quenual, que es un árbol netamente altoandino, que es pero actualmente como que por motivo de que no era tan rentable, las mismas comunidades campesinas decidieron cambiar por otras alternativas como lo es el eucalipto y en este caso el pino, ¿no? Que si bien es cierto, se adaptan a nuestra zona, pero no cumplen el mismo papel que cumple el quenual, que básicamente nos dan como soporte a toda la cuenca, que es esta zona. Entonces, eso también no es una práctica que durante muchos años se ha ido manejando y a la par, o sea, sumado a ello también para poder tener una buena producción quizás de eucalipto, qué sé yo, se necesita hacer un manejo técnico y muchas de las veces que están acá, pues simplemente de los tocones o de los espacios, una vez que talen, pues lo dejan ahí y esto genera como que no se potencie bueno, si bien es cierto, ya se maneja el recurso al eucalipto, pero no se hace como se debe, ¿no? Y a la par también estamos frente a ese espacio, ¿no? También estamos cerca a un área natural protegida, que es el Parque Nacional Huascarán, que, bueno, en algunos lugares como que hay un tanto la renuencia de las mismas comunidades que viven dentro de esta área natural protegida, a como que eh, realizar prácticas que sean ambientalmente amigables, ¿no? Porque ellos, como si bien es cierto, ¿no? O sea, esto es un área protegida por parte del Estado, pero a la final genera conflictos de intereses, sobre todo por aquellas personas que viven ahí o que ya han estado viviendo por mucho tiempo antes y tenían otra forma de producción. Eso también se ve a lo largo, ¿no? Que las áreas naturales protegidas constituyen una gran fortaleza para poder conservar a nuestra biodiversidad, sobre todo de aquellas especies que son interesantes, o sea, son puntuales, son frágiles, qué sé yo, pero también eso depende bastante de la población, de la sociedad en la cual están inmersas, ¿no? Acá, o sea, tenemos una cadena grande de montañas, de nevados, de glaciares, y a las faldas de estos viven todas las comunidades, entonces también es una labor ardua que hace también las áreas naturales protegidas, y bueno, a lo largo de mi país también hay varias áreas, ¿no? Pero desde mi región es eso lo que he podido corroborar y también, ¿no? Supongo que acá hay varias personas que han trabajado con comunidades y el tema de ellos a veces es como que tienes que trabajar, el trabajo social es muy fuerte para que ellos también entiendan que muchas de las prácticas que ellos manejan están bien, pero hay otras que pueden mejorar, ¿no? Entonces, eso también es una alternativa que podemos ver ahora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Tengo por ahí la mano levantada también de Miranda. Antes de Miranda, me gustaría ver si podemos tener un comentario de nuestro querido compañero Iván León, que anda por aquí. Y la verdad es que escuchar a Iván León es una maravilla. Poderte oír, Iván, a mí me gustaría. Sé que tenemos personas con las manos levantadas, pero si puedes dar algún comentario, Iván, seríamos muy felices. Ojalá pudieras abrir tu micrófono y platicarnos un poquito de la labor que hacen allá, el trabajo tan intenso e interesante que tienes de educación ambiental. Dice, lo que pasa es que ¿qué dice? Lo que pasa es que, bueno, a ver si al ratito puedes. No alcanzo a leer tu comentario. Estás en un evento. Bueno, no importa, ahí sí tienes chancita. Les acabo de dejar también en el chat el documento de hacer las paces con la naturaleza, que está ahí, el documento de www.wedoxunep.org. Ahí está el PDF completo del documento de hacer las paces con la naturaleza. Vale mucho la pena, es un gran documento. Y ahora sí vamos entonces con Miranda, que también tiene la mano levantada. Adelante, Miranda, y después sigo el orden que traemos. Buenos días, espero que se encuentren bien. No sé si me escucho
correctamente, pero bueno. Mejor, ahora yo sí, ya iba- mejor. ¿Verdad? Ahora sí, mucho mejor. Adelante, Miranda. Un sistema de ciudades en el que pues se implementa muchísimo actividad. Miranda, no te escuchamos correctamente. Tienes un poco, está inestable tu micro. Bueno, podría pasar a la siguiente persona ahorita para... Ahora sí. Bueno, vamos a ver si Miranda restablece su micrófono en unos momentos. Y ahora sí tenemos al doctor Dionisio Urbina. Adelante, doctor. Mi micrófono, ¿cómo están? Buenos días. Saludos de aquí desde Zapopan, Jalisco, aquí en México. Me dio mucho gusto que hay gente conectada de Centro y Sudamérica y eso ya nos está uniendo con varios países. Y yo les quería comentar lo que estamos haciendo aquí en Jalisco, más que nada en nuestra universidad. Aquí somos del CETI, que antes era CERETI. Somos el Centro de Ciencia Técnica Industrial y nos caracterizamos por una cosa que ahorita estamos haciendo en Escuela Verde. Más que nada ahora ya se llama SEA, es la Coordinación de Educación Ambiental. Yo formo parte de SEA. Yo soy profesor de Ingeniería Industrial y a la vez estamos en este movimiento de que todo lo hagamos bien hecho ahí en la universidad. No tiramos ni un papel a la basura, todo se recicla, o sea, estamos en composta. El agua ya tenemos un reactor biológico que estamos reactivando para meterle bichitos y todo el agua se usa para riego. Lo que son plásticos, ahorita les quiero pasar un video de plásticos, si me permiten, nos salió una idea. De hecho, quien no vea todo esto como un negocio está perdiéndose mucha oportunidad, ¿eh? Formamos una empresa que se llama CADI. Si usted la puede encontrar, y les voy a poner en el chat, es CADI Enterprise Consulting. Me asocié con otros compañeros. CADI es Karen y Dionisio, somos ellos y un socio. Estamos mucho en el medio ambiente. Nos preocupó mucho la contaminación que hay hacia las especies de lo que es el envase plástico. El envase plástico, si ustedes lo toman, lo que es el PET, no hay problema, se está reciclando. Las tapitas es el problema. Las tapitas, que es el HDP, el polietileno de alta densidad. También las bolsas de plástico, que es el LDP, ¿se acuerdan? Es polietileno de baja densidad. Todo ese plástico que ahorita ya en muchos centros comerciales o tiendas ya no están dando bolsas de plástico. Desafortunadamente, nosotros hicimos unas pruebas con un reactor de pirólisis y estamos obteniendo diésel y gasolina de ese plástico, el plástico duro, principalmente del plástico que les voy a comentar. Dejen de compartir voy a compartir lo que está pasando con los plásticos, y esto es algo muy bonito, salió en Telemundo. Me gustaría ver si lo pueden ver. Vamos a verlo, son 2 minutitos, no dura mucho. Súbanle su volumen, porque sí, esto está alarmante. Esto viene de una de las islas más remotas del mundo, en la mitad del Pacífico. Encontramos aquí... Manuel. ¿Sí lo escuchan? Perdón, ¿sí lo escuchan? Sí, Dionisio, pero te propongo... Es rápido, no. Es rápido, no me tarda mucho. Plásticos comenzó en la Que lo isla dejes de ahí Midway. en el link. Ok, Un paraíso no, pero prefiero, tropical en sobre el eso Océano quiero hablarles. Pacífico, a Rapidito. donde llegó a documentar el No, lo voy a impacto cortar de los ahorita, lo voy a plásticos cortar. en los albatros. Nunca imaginó lo que encontraría allí. Los cadáveres de los polluelos que pues habían muerto, ¿no?, por ingerir plástico. Cientos de aves muriendo de hambre con el estómago lleno de plásticos. Tapas de botellas, pedazos de plástico de todos los colores y hasta encendedores. El mechero tiene una forma y un color que le es muy atractivo al ave, pensando que es comida. Las impresionantes imágenes de aves agonizantes le dieron la vuelta al mundo, incluyendo esta de una mamá albatro alimentando a su polluelo con un pez. Ya. Digo, si esto no nos mueve, esto es lo que nos movió a CADI. O sea, el plástico que no estamos
que estamos tirando a la calle es lo que más me está preocupando. Miren, todo lo que es el plástico de las alta densidad, que es, por ejemplo, los envases de cloro, los envases de Bel Rosita, los envases de lo que sea, un comercial, pues, que la mamá tira, y eso, como no lleva PET, el PET le están dando mucho uso ahorita, mucho uso reciclado para hacer bolsas y etcétera, como son las botellas de polietileno. De esas no me sirven. Hicimos la experimentación y me da mucha parafina. Y entonces le metimos de este plástico y entre otros está con un catalizador especial, se está patentando y estamos sacando diésel de buena calidad. Entonces, incluso de mejor calidad que tiene mejor calidad que da Pemex, por ejemplo, allá en Sudamérica y todo. ¿A qué voy? Ya están entrando los autos eléctricos. Dicen, no, ya no vamos a ocupar diésel. No, sí. Que el diésel sirva para mover, por ejemplo, equipos muy grandes, muy pesados. Por ejemplo, camiones, por ejemplo, barcos y todo eso siguen teniendo diésel. El carro eléctrico va a seguir, no va a haber consumo ya de gasolina. No nos interesa la gasolina a nosotros porque no estamos autoconsumiendo la gasolina para producir la pirólisis. Y es mucho mejor la pirólisis en el diésel. El diésel se mide por cetanos. El cetano, mientras más alto es mejor. Digo, el mínimo que es 45 cetanos, así como el octanaje en la gasolina, que es un 98% de octano, y no en 45. ¿Saben cuánto da el cetano de este diésel que estamos sacando? Son 67 partes de cetanos. Los que les interese mucho eso, les podemos compartir información para que ustedes hagan su negocio ahí en su país, hagan su negocio. Nos inviten tenemos toda la ingeniería, se tiene esta planta de producción de diésel y gasolina que ya estamos haciendo en todo México, que ojalá que el plástico se dedique a eso. Miren, ¿saben cuánto sacamos de acolchados en las agricultoras, incluso allá en Perú? Todo lo que son los agricultores que tienen todo bajo el protección de un plástico, es polietileno de baja densidad. Imagínense ese plástico, lo que se tira y hay que tirar, no le dan uso. Y Michoacán, los agricultores son toneladas y toneladas que te pagan porque vayas por ellos. Entonces, imagínense la potencialidad que tenemos para aprovechar ese desperdicio, que no se vaya a los albatros, que no se vaya a contaminar, y la estemos trayendo nosotros para producir diésel y gasolina. Diésel, gasolina no, porque lo estamos reciclando. Entonces, esa gasolina tiene, ¿y saben cuándo tiene el azufre? El azufre normal en el diésel, Pemex te lo pone como tope 500 partes. El de nosotros tiene 15 partes por millón de azufre, porque ya va refinado y lo regresamos y está muy bien. Es un diésel limpio, estamos hablando con los americanos en Tennessee, por todas las llantas que tienen. Ellos tiran llantas en toneladas. También se produce diésel, es un diésel más sucio porque lleva el azufre en la vulcanización, es normal en las llantas. Y aquí ese diésel se utiliza y se refina, y aparte hay otro proceso ahí que le quitamos. O sea, a lo que voy es, aprovechen el negocio ambiental y protegimos, hay que proteger el ambiente. O sea, que nosotros queremos mucha naturaleza, queremos que todo sea verde allá en la escuela verde que estamos trabajando en la escuela. Estamos convencidos de que hay que reciclar el agua, todo lo que es el plástico, todo lo que se está apartando, se vende inclusive a través de la Sociedad de Padres de Familia. No puedo recibir nosotros dinero en la escuela, pero sí se recibe a través de la Sociedad de Padres hojas, libros, computadoras, etcétera, porque somos empresas de gobierno. No somos parte, la UNESCO fundó el CETI, somos parte de la UNESCO, y ahorita, a través de la Sociedad de Padres de Familia, estamos manteniendo la escuela. Claro, el gobierno... Doctor, vamos cerrando si gusta el comentario, porque tenemos varias personas. Aquí les voy a poner todo en el chat, los que estén interesados, y nos contactan, por favor. Saludos. Vale. Gracias, saludos a Zapopan. Zapopan. Bueno, tenemos por acá. Miranda, ¿ya regresaste? Antes de dar la palabra. Bueno, un Adelante. paréntesis, igual le vamos a dar por medio de BioDS un espacio, si gusta, al doctor para que nos hable de su proyecto. Entonces, si nos puede pasar excelente. El día que gusten, y los que gusten sumarse ahí, por favor, lo esperamos.
desde aquí los llevamos a la planta donde estamos sacando ya el diésel, la gasolina, para hacer un en vivo y hacer negocio. El chiste es que esto pudiera continuar adelante. Les voy a poner la página de CADI ahí. En CADI pueden poner en contacto sus datos y nos contactamos con ustedes. Una empresa totalmente responsable. Gracias. Gracias. Gracias, Graci, por darnos esa información. No sé si Miranda ya regresaste, que pudieras comentar. Mi internet no está muy bien, pero lo puse en comentario. Que te oye muy bien, ahora Porque, sí, adelante. bueno, en mi comunidad en la que estoy, tienen mucha actividad ambiental. Desde que traen personas para que les den clases sobre agricultura orgánica a las personas que son agricultores, hasta el hecho de que la Unión Europea se lleva a jóvenes de aquí a Japón para darles talleres sobre medio ambiente. Es que es muchísima la cuestión ambiental que se tiene aquí todos los días. O sea, aquí tenemos un sistema ejidal que pues los ejidos favorecen como la cuestión de reconocimiento sobre el medio ambiente, de que las personas tengan esa... Es que no sé muy bien cómo se dice. O sea, mis padres son ambientalistas, ellos se la pasan en todo eso y son ejidatarios. Los ejidatarios suben a los campos, suben a las montañas a limpiar, a hacer todos ese tipo de cosas. Tienen de hecho humas y conservan especies y todas esas cosas. Conservan suelos y tratan de hacer hasta lo posible por no deforestar, y cada cierto tiempo van y reforestan los campos y plantan muchísimos árboles porque como aquí es una cuestión maderera de que hay muchos aserraderos y se llevan madera, ellos tienen la debida necesidad de ir y reforestar los campos y llegan a plantar hasta 10,000 árboles. Es muchísimo. De hecho, les digo que lo puse en comentario todo. Así para quienes gusten. Muchas gracias, Miranda. Ya te perdimos un poquito. Gracias, ya nos pasó el doctor Dionisio sus datos. Si quieres, entonces vamos a pasar con, creo que tengo aquí a Richard, también está por ahí. Si quieres, Richard, adelante. Buenos días, ¿se me escucha? Fuerte y Buenos claro. días. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien, Richard. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos, ¿O Richard. hay interferencia? Muy buenos días. Me llamo Richard Sarmiento Palomino. Soy ingeniero ambiental de profesión. Trabajo en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura aquí en Perú. Sí, es cierto lo que mencionó el expositor. Menos acá en Perú nos falta aún mucho tratar este ODS. Tengo una experiencia, soy de la región de Ica, más o menos parecida a lo que comentó también mi otra coterránea, mi otro compatriota, es el tema del algarrobo. Acá en los departamentos secos de Perú está el algarrobo, lo que es en el norte, y el huarango, lo que es aquí en el sur. Y lastimosamente el huarango es parte de los bosques secos que albergan bastante biodiversidad. Y lastimosamente por el tema de producción de carbón vegetal para una infinidad de usos, más que todo por el uso gastronómico, ustedes bien saben que el Perú se caracteriza por eso, es que está diezmando esta población de huarangos y nos estamos quedando ya sin nada, y eso también contribuye con el cambio climático. Lo malo aquí en Perú, hablando desde una perspectiva psicológica o sociológica, es que si es que no ven el cambio de una manera inmediata, no te van a apoyar.
ellos quieren siempre a corto plazo. Entonces, no sé si las ODS se manejan también o tienen la colaboración de un psicólogo o un sociólogo o un asistente social que pueda hacer entender a la gente que lastimosamente no se va a dar así tan rápido. Como entidad estatal, lastimosamente aquí en Perú no mucho se hacen los esfuerzos, o no mucho se llega a concretar los esfuerzos. Requiere también de la participación de la empresa privada y lógicamente de la misma población. Pero así con espacios, compartiendo con otras personas que están interesadas en este tema, pues menos hay una luz al final del camino que realmente se mantiene la esperanza, ¿no? Esa es mi acotación. Gracias. No sé si ya se terminó. Ah, ya, ahora sí, Claro. gracias. Les decía que, perdón. En este artículo lo que hicimos fue una investigación sobre problemáticas socioambientales relacionadas con el extractivismo digamos, en algunos países de América Latina, y cómo estos temas de los conflictos socioambientales son abordados desde diferentes países en la región. Entonces puede ser interesante también para que lo tengan entre sus curiosidades, por si les interesa leerlo, revisarlo. Y bueno, le comentaba ahorita a Graci que me tengo que retirar ahorita a 10:30, pero comprendo que si existe todavía interés del grupo de poder interactuar, pues igual hasta podemos aprovechar para que lo hagan y tengan mayor exposición a algunos de ustedes de sus proyectos. Entonces yo simplemente quedo a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo, y les recuerdo el correo electrónico agenda2030.cedh@gmail.com, y pues por ahí claro que sí continuamos platicando y dialogando, y también estamos en los grupos. Yo estoy en los mismos grupos con ustedes, los grupos que han estado formando las compañeras. Gracias, y felicitar también obviamente al proyecto de Doctor, BioDes. de Agenda 2030, muchas gracias. Y ¿usted está aquí en la UDG, en Guadalajara? Acá estamos en Guadalajara, sí. Te contacto, nos contactamos, tengo muchos proyectos con ustedes, porque viene el Congreso de Calidad y Ambiental para octubre y queremos invitar a varias escuelas, incluso es internacional, para que nos visiten. CADI va a promocionar ahí varios boletos para que asistan, es a través de IMECA. IMECA trabaja con la región Asia-Pacífico, y sí me gustaría que muchos alumnos, digo, de nuestra escuela e incluso de la UDG nos acompañaran, los que traen los temas ambientales, y cómo no, y los de aquí de los que nos organizaron, poderles ofrecer unas becas, estancias aquí para que conozcan Guadalajara, y aparte están con el mismo ímpetu de nosotros que traemos de lo ambiental. Ahí lo contacto, doctor, tiene mis datos y nos ponemos en contacto. Ahí te dejé mi teléfono. Ahí Sí, para cómo que no. me mandes WhatsApp y todo, y ya Igual podamos. mío. Ándale pues, doctor. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Felicidades. jovenazos. Bye. Un abrazo, bye. Bye. Para los que organizaban la plática, ¿nos podían regalar el chat que luego les pueden grabar? Graciela, por favor, me pudieras mandar el chat, porque luego queda grabado ahí, en tu drive. O si no, hoy te lo copio, no hay problema. Gracias. Cuenta conmigo. No, el chat se les envía por correo electrónico, y también las sesiones se van a subir a nuestro canal de YouTube. Y no sé, igual si alguien quiere algún otro comentario, recuerden que tenemos nuestro grupo de alianzas de networking. Entonces, si gustan entrar compartiéndonos su nombre, su organización, sus proyectos, en dado caso de que en 5 días no estén activos, los vamos a dar de baja. Entonces ahí sí es 100%. ¿Cuál es esa? Perdón, esa no entendí. ¿Cuál es la de networking? El grupo está para generar alianzas
Ajá, ¿cuál es? Ya lo publicamos en el chat al inicio. ¿Está en Y el ahorita chat? ya lo acabo. Ahí está, ¿Vale? perfecto, muy bien. Ahí está, ya lo vi, gracias. Sí, también tenemos nuestro otro grupo de WhatsApp para eventos. Ya lo publicamos, pero creo que se perdió con los mensajes. Ujú, Aquí está. ya los rescaté todos también. Ok. Bueno, entonces no sé si alguien quiera alguna otra intervención o vamos Muchas ya gracias y cuenten con, ¿cada cuándo hacen sus reuniones así del Meet, Graciela? Pues hay diferentes, ¿cómo se dice? Eventos. Ahorita tenemos a la una, el del Acuerdo de Escazú. Este es una escuela ambiental, entonces la otra semana igual va a haber la... ¿Es a la 1 o a las 2 de aquí de México? A la una, pero De aquí, muy bien. en este grupo compartimos todo. A ver. Sí, sí. A ver, ya se los voy a enviar para... Creo que se perdió. Pero en este grupo es donde vamos compartiendo toda la información respecto a nosotros. Pues muy bien, muchas gracias también, gracias a todos el ímpetu que traen por cuidar nuestro planeta, porque no nos queda más que a nosotros cuidarlos. ¿Para qué esperar que el gobierno haga todo? Si no lo podemos hacer nosotros. Y felicidades a todos los que se unieron. Saludos hasta Perú y ojalá los podamos ver aquí en el Congreso. Saludos. Yo me despido. Nos vemos, gracias. Nos vemos. Ok, Bye. bueno, entonces vamos a dar por clausurado el primer módulo de la escuela ambiental organizada por BioDS. Nos vemos en el segundo módulo. Para el segundo módulo, va a ser otro link de videollamada, entonces también se los haremos llegar por Google Calendar y por correo electrónico. Si tienen alguna duda y comentario, nos pueden hacerlo llegar a este correo electrónico. Ya ahorita les compartimos el link de asistencia. Recuerden, por favor, tener mucho orden con la asistencia, ya que la vez pasada, por eso no hemos enviado las constancias de la Escuela Agenda 2030, porque muchas personas enviaron su asistencia y ni siquiera entraron. Entonces, estamos revisando todo eso. También muchas personas enviaron el link de asistencia, pues que sí sea conciencia, no lo compartan con personas que no están aquí en la videollamada. Y adelante, Bruno. Saludos. Saludos a todos ustedes, compañeros, y al doctor Dionisio, desde acá, desde la provincia de Santa Elena, en Ecuador. Ah, Sí, qué bueno, saludos. Sí, conozco. Un saludo. Sí, este tema del asunto de tratar los plásticos, las tapas, en fin, todo este tipo de cosas, me parece interesante. Acá tenemos 3 niveles de gobierno: el gobierno provincial, lógicamente está el gobierno central, el gobierno provincial, el gobierno cantonal, y los parroquiales rurales tienen sus competencias exclusivas. Y uno de los temas que siempre las autoridades hablan es el tema ambiental. Cada uno tiene sus competencias. Entonces, me pareció interesante el tema del proyecto que tú tienes, y me gustaría en algún momento poder, no sé, hacer un video de mensaje, a un su mensaje para las provincia y autoridades, vamos. para hacérselo llegar personalmente a ellos. Sí. ¿Me escuchas? Claro. Contácteme ahí en el chat. Dirigido a la provincia de Santa Elena para que ellos como es, hagan un poco de conciencia y le pongan, como decimos acá, un poco más de interés, un poco más de ñeque, para efecto de que tomen muy en serio, porque la contaminación es este tipo de producto, claro, y todas las semanas hay jóvenes que hacen limpieza de playa, hacen limpieza de acá, y entonces no vamos a ir acumulando de tantas... ¿Y qué hacen, Bruno? ¿Qué hacen con ese plástico? ¿Qué hacen? Bueno, simplemente lo cogen y se lo llevan algunos a los botaderos, ¿no? Ajá. ¿Y luego qué hacen? ¿Y luego de ahí qué pasa? Siempre lo importante. dejan ahí, No, pero no hay ese tipo de
tratamiento que se puede dar. Dura 300 años en absorberse por el medio ambiente, 300 años. Nosotros en 4 horas lo estamos degradando ya a diésel. ¿Y cuánto cuesta ahorita, una pregunta, el diésel por litro allá, o la gasolina aproximadamente? Me doy Bueno, una idea. la gasolina hay de algunos tipos, está a La Magna. internacional, está más o menos unos 5 o 6 dólares. 6 dólares, 6 por 60 pesos el litro, más o menos, 60, 6 por 2. Y está muy caro acá. Está carísimo, fíjense. Y el diésel también. El diésel más o menos una prox en dólares. Estará por los 2.5, 3. $2.50 el diésel, 2.5. Ahorita están 20 pesos aquí, más o menos, por 20, 50 pesos. ¿Sabes en cuánto cuesta el diésel aquí en México? Es 23 pesos, si no me dejan mentir los compañeros. La gasolina cuesta 21 pesos el litro. O sea, 20 pesos, o sea, $1, pues, ponle $1, 20 pesos el litro. ¿Sabes en cuánto lo estamos sacando así con el diésel rectificado? El litro de diésel para nosotros nos sale como en 17 pesos más o menos. Eso es metiéndole gas. Si tú le metes la gasolina, bajas a 12 pesos. Si el plástico me lo regalas tú, los consigo de la playa, baja a 8 pesos el litro. O sea, 8 pesos, 8 entre, mira, lo que tú dices, 8 pesos entre 19, te sale como a, perdón, son menos, no, te sale medio dólar el diésel con todo lo que estás tirando a las playas. El chiste es que te pongamos allá la planta para que tú la procesas, nos las hacemos con el gobierno un convenio, todo el diésel toda la plástico que están tirando hacia la basura, lo transformamos y sacamos diésel para la comunidad. Lo que ahorita no podemos venderlo aquí a la comunidad porque competimos con el gobierno, pero se vende el diésel y la gasolina internamente para los tractores, para los camiones, etcétera, y es mucho mejor. Ese es el objetivo, que ustedes hagan negocio con lo que están tirando y vean que todo eso es un potencial de hacer business. Y sí, Bruno, si me invitas, te hacemos una videollamada y les doy la presentación que tenemos con los precios y todo. Y lo importante es que ustedes consigan fondos del gobierno, bajar fondos, para que tampoco vayan a pagar, o sea, que lo pague el gobierno y a través de un fondo perdido y ya lo tengan en una comunidad ya jalando. Es lo que queremos hacer, Bruno. Y sí cuenta con mi apoyo. Yo soy parte Encantado, gracias. Muy amable, Dionisio. Vale. Ok, bueno, si no hay ninguna otra, como se dice, otra pregunta, comentarios, los invitamos a encender sus cámaras para tomar la fotografía de el primer módulo de la escuela ambiental. Ok, voy a tomarla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Y también, pues ya damos por clausurado nuestro primer módulo. Nos vemos el siguiente sábado de 9 de la mañana a máximo 11 de la mañana. Igual por Google Meet, les digo, vamos a enviar nuevamente el enlace. Y me parece que tienen dudas sobre el Congreso, entonces si lo pueden comentar. Y les digo, damos por clausurado. Si gustan, ya pueden retirarse.